Llegamos a la cuarta clase de este curso que hemos denominado La vida cristiana en 10 puertas. Recordamos un poco, la primera puerta es la puerta de las ovejas, la puerta del sacrificio. Allí cada uno de nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador y se nos fue entregada la salvación de nuestra alma. Después de esta puerta nosotros decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida, si comprometernos con el Señor y llevar una vida agradable a Dios o quedar solamente con la salvación, asistir a la iglesia, estar en la mayoría de las actividades de la iglesia, pero no cumplir un rol en el servicio de Dios. Si nosotros aceptamos comprometernos con Dios, tenemos que tener en cuenta algunos detalles que Dios nos deja instituir en su palabra para que nuestra vida sea en victoria y sea fructífera. Vimos, en segundo lugar, la puerta del servicio, la puerta del pescado vendría a ser en el muro de Jerusalén, es la puerta que nos incorpora al servicio en la vida cristiana. Luego vimos la puerta vieja, que es la puerta que nos llevaba a la obediencia, y hoy nos toca ver la cuarta puerta, que es la puerta del valle. Vamos a leer en Nehemías capítulo 3, versículo 13. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Como dijimos en la introducción, nosotros tenemos la puerta de las ovejas, que es aquella que nos habla de nuestra salvación, y después de esta puerta nosotros tenemos 9 puertas más. Pero en este momento, cuando nos encontramos en la primera puerta, cada uno de nosotros debemos tomar una decisión. Si nuestra vida continúa solamente con la salvación, llevar una vida mediocre, sin servicio, con poca oración, poco estudio bíblico, nos podemos quedar allí. Si nosotros queremos tener, al contrario, una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida aceptable ante los ojos de Dios, cada uno de nosotros tenemos que tomar el compromiso de poner nuestra vida en dependencia de Él. Y en este sentido, cuando nosotros hacemos esta decisión, nosotros tenemos que pasar por la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va dando una serie de requisitos, una serie de pautas que nosotros tenemos que cumplir para que nuestra vida esté aprobada por Dios. Entonces allí nosotros comenzamos a ver las siguientes puertas, y son 9 puertas las que vamos a ver. Hemos visto la puerta del pescado, que nos habla del servicio. Allí nosotros vamos a descubrir algunos puntos importantes, como por ejemplo el señorío de Jesucristo, que tenemos que reconocer a Jesucristo no solo como Salvador, sino también como Señor. Vamos a ver que en este camino de la vida cristiana hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. Y en último lugar vimos también que el que aprueba nuestro servicio es Dios. Después vimos el tema de la obediencia, y la obediencia nos abre un panorama muy amplio en el tema de las bendiciones, porque cuando nosotros obedecemos a Dios tenemos la aprobación de Dios, tenemos la guía de Dios, y algo que muchos de las personas les cuesta tener es la paz y la tranquilidad en el alma. Cada uno de nosotros, a medida que vayan pasando las puertas, tenemos que cumplir una serie de requisitos para que nuestro compromiso con Dios sea fehaciente, sea verdadero y sea bueno y aceptable ante los ojos de Dios. La cuarta puerta que vamos a ver es la puerta del valle, y en este sentido nosotros vamos a ver el término humillación en esta puerta. ¿Por qué? Porque el valle nos habla a nosotros de un momento difícil en la vida, de un tranco que muchos de nosotros no queremos recorrer o no quisiéramos haber recorrido, y nos habla en el momento en el cual nuestras vidas han sido quizás humilladas ante la poderosa mano de Dios, debido a que nosotros no nos estábamos comportando como correspondía. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, que nos habla del ejemplo máximo de humillación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que vamos a ver en todas las puertas es nuestro Señor Jesucristo. El Señor, siendo el autor de la creación, aquel por el cual fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas, se tuvo que despojar de todas esas vestiduras y bajar a este mundo, hacerse hombre, hacerse siervo y padecer en una forma humillante en una cruz de vergüenza. Es el vivo ejemplo de la humillación. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la puerta del valle, la puerta de la humillación, tenemos que entender que en primer lugar nosotros tenemos que crucificar a nuestro yo. Es lo que más nos cuesta en la vida, es lo que más no podemos desarraigar de nosotros. El ser humano ha nacido con un orgullo tan grande que le es muy difícil crucificar ese yo. Pero es necesario, para poder tener una vida aceptable delante de los ojos de Dios, tener nuestro yo crucificado. Romanos capítulo 6 dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos conducimos, cuando nosotros caminamos parecidos a Jesucristo, podemos decir que nosotros hemos hecho esto de crucificar nuestro yo, nuestro ego, y lo hemos dejado de lado. Hubieron algunos personajes bíblicos que tuvieron que pasar por este tamiz que no nos va a gustar, que no nos ha gustado y nunca nos va a gustar. Por ejemplo, Moisés, después de tener ese altercado con el egipcio, tuvo que salir al desierto, y allí en el desierto Dios lo empezó a forjar, lo empezó a formar. Tuvo que humillarlo para que pudiera salir de Moisés algo aceptable para poder liberar al pueblo de Israel. Nos acordamos también de Pedro, quien allí tuvo que ser humillado para que pudiese, luego de haber muerto el Señor Jesucristo y haber resucitado, hacer el puntapié inicial para la obra de Dios. Pero antes, Pedro también tuvo que ser humillado. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo no tenía su yo crucificado. ¿Qué permitió Dios en su vida? Alejarse de la ciudad, malgastar todo lo que tenía. Y en el estado de pobreza, en el estado de humillación suprema, el hijo se acuerda de su padre, se acuerda de los beneficios de su padre, se acuerda de todo lo que había vivido y lo que quería él tener en ese momento. Y es allí cuando él se da cuenta, se vuelve, se arrepiente y pide perdón. Muchos de nosotros necesitamos muchas veces pasar por diferentes valles en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta quiénes somos, de dónde venimos y quién nos ha rescatado. Porque si no, muchas veces se nos olvida todo esto. Hay una iglesia dentro de las 7 en que se encuentran en Apocalipsis, que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, Dios no tiene nada de qué acusarla, pero tiene su nombre, un significado que a mí realmente me encanta. Esmirna viene de la palabra mirra, es un derivado así de esta palabra. La mirra era una planta. ¿Y sabes qué pequeño detalle tiene esta planta? Que la planta de mirra, mientras más la machacás, más perfume sale. Mientras más la machacás, más olor rico, más fragancia, más perfume sale. Yo te pregunto a vos y me pregunto a mí mismo, cuando Dios permite en mi vida un valle en donde soy humillado, ¿qué olor sale de mí? Podemos decir que en la humillación, podemos decir que en el valle estoy aprendiendo y mi olor es fragancia, es olor rico de decir, realmente reconozco que he tenido épocas de orgullo, de vanagloria, reconozco que me alejé de Dios, entonces como el hijo pródigo vuelvo a sus caminos. Ojalá que cada uno de nosotros, cuando más profundo sea nuestro valle, cuando más profunda sea nuestra prueba, podamos, como Esmirna, poder ser
de olor fragante a todo lo que nos rodea, y que en ese momento reconozcamos nuestros errores y podamos enmendar nuestra situación. Ahora, en segundo lugar, cuando nosotros hablamos de la humillación, nosotros tenemos que tener en cuenta que la base de la humillación está en el temor a Dios. Leamos en Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo nosotros podemos medir cuánto tememos a Dios? No tenerle miedo, sino ese temor reverencial del que hemos escuchado muchísimas veces. ¿Cómo vos y yo podemos entender que somos personas temerosas de Dios? Mira, yo pienso, y la palabra de Dios me ayuda en esto, de que hay algunos aspectos en tu vida y en mi vida que nos van a dar cuenta del temor que tenemos de Dios. Por ejemplo, en el tema de la santidad, en cómo la cuidamos, en cómo la protegemos y en cómo la mantenemos. Esto también tiene que ver muchas veces con dónde andamos, qué miramos, qué hacemos, cómo hacemos y una cantidad de cosas más que nos dan cuenta de nuestras actitudes. En primer lugar, yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo también, ¿qué hacemos en lo secreto? A la vista de todos, muchas veces nosotros podemos tener una apariencia de piedad, podemos tener una apariencia de ser una persona humilde, mansa, sincera, intachable, con una santidad muy grande. Pero muchas veces lo que a nosotros nos define es lo que hacemos en secreto. Hoy día está muy en común todo el tema de la pornografía, de los engaños, los adulterios por medio del WhatsApp, del Facebook y de las otras redes sociales. Si Dios viniera en este momento y nos dijera cómo está nuestra vida, nosotros podríamos decirle al Señor: mira, examina toda mi vida, examina toda mi casa, examina mi computadora, examina mi celular, examina todo lo que quieras, está a tu disposición. ¿Seríamos capaces de decirle eso? El temor a Dios tiene que ver con lo que se ve y aún con lo que no se ve, con las cosas que pensamos, con las cosas que hacemos, con a dónde van nuestros ojos, qué dice nuestra boca, qué oyen nuestros oídos, qué tocan nuestras manos, en qué lugares andan nuestros pies. Hay una canción que cantamos en la escuela bíblica que dice: cuida tus ojos, lo que ven, cuida tus oídos, lo que oyen, cuida tu lengua, lo que dice, cuida tus manos, lo que tocan, cuida tus pies, donde andan. Una de las características de la persona que tiene temor hacia Dios es que es transparente en lo secreto como en lo público, como en lo que todos ven. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos temor de Dios, decimos: no me vio nadie. Y nos olvidamos locamente de que sí te vio alguien, que es tu Padre Celestial, que te ama con afán. Y ahí dice la canción: cuida tus manos, tus ojos, tus oídos, tus pies, y todo lo que dice la canción. Dice Romanos capítulo 12 que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo. Muchos de nosotros a veces nos cuesta dejar de hacer algunas cosas que van en contra de la santidad de Dios, porque sin duda el pecado muchas veces nos agrada, nos gusta, nos da satisfacción. Pero la palabra de Dios nos motiva, nos incita a que cuando nosotros queremos obedecer a Dios, queremos agradar a Dios, parte de nuestros miembros, parte de nuestro cuerpo, toda su totalidad, tiene que ser expuesto a un sacrificio, a abstenernos de las cosas que nosotros no debemos participar, a las cosas que nosotros nos van a alejar de la comunión con Dios. En 2 Corintios 7:1 dice la palabra de Dios que debemos limpiarnos. Nuestra vida debe ser limpia. En Timoteo nos habla de que todo instrumento que se limpia es un instrumento útil. Si nosotros hacemos estas cosas y nuestra vida es íntegra ante los ojos de Dios y es limpia, podemos ser
instrumentos útiles ante Dios. Pero esto tiene algo que ver directamente con la calidad que tenemos nosotros del temor a Dios, en lo que no se ve y en lo que se ve, en la santidad, en cómo nos manejamos en nuestra vida, dentro y fuera de los ojos de los que nos rodean. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tener una vida intachable, tanto en lo secreto como en lo público. Y seguimos, y vamos a tener el último punto, y para ello vamos a leer en 1 de Pedro 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en el tercer punto que vamos a ver, hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. La humillación y la humildad que viene después de la humillación nos ayuda a la comunión entre nosotros, entre los hermanos. Hay un detalle muy bello en el último versículo que hemos leído de 1 Pedro, que dice para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. Y esto es algo que muchas veces lo pasamos por alto, es algo que nos olvidamos, locamente, inconscientemente o a propósito. Muchas veces nosotros mismos hacemos un acto de exaltación. Nosotros, por lo que hacemos, muchas veces hacemos un espamento o hacemos grandes acotaciones acerca de lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Para qué? Para que todo lo que nos rodea nos aplaudan, para que todos los que nos rodean digan realmente qué buenos siervos de Dios somos, qué ejemplo y muchas otras cosas más. Pero acá hay un detalle que se nos olvida. Dice que Él es el que nos va a exaltar cuando fuera tiempo. Una de las características de la humillación cuando pasamos por el valle es que somos humildes. No nos exaltamos a nosotros mismos, no hablamos nosotros de nosotros mismos, sino que hablan los demás por medio de Dios acerca de nosotros. Dice la palabra de Dios, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, ¿qué dice? Será humillado. Cuando nosotros muchas veces somos humillados es porque hay algo en nuestra vida que no está andando bien. Algo del orgullo, algo de la humildad está fallando en nosotros. Y es Dios el que nos tiene que sumergir en la humillación para que podamos entender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo somos y cómo debemos de ser cada uno de nosotros. Romanos 12:3 también dice que cada uno piense de sí con cordura. Porque muchas veces nosotros en este sentido dañamos a los que nos rodean cuando pensamos muchísimo más de lo que somos en realidad y muchísimo menos de lo que son las demás personas a nuestro alrededor. Qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiésemos vernos a todos como nos ve Dios. Nosotros con un error ya menguamos al hermano. Nosotros con una falla de un hermano, nosotros muchas veces, y algunos sabrán lo que estamos hablando, como que le hacemos la cruz. ¿Qué significa? No, a vos te bloqueé, a vos directamente te anulé. Por la falla, por el error, por lo que hiciste. Muchos de nosotros cometemos ese error. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. Y voy a repetir una frase que ya le he repetido en otras veces en este mismo curso, que es: siempre fuiste una oveja. Sos una oveja y siempre vas a ser una oveja. Muchos de nosotros cometemos ese error de olvidarnos de que somos ovejas, de olvidarnos de que tenemos la salvación por medio de Jesucristo. Y muchas veces nos elevamos en nuestro orgullo pensando que somos alguien, pensamos que hemos hecho algo y sin embargo todo lo que se pueda llegar a ser, nosotros somos meros colaboradores, instrumentos en las manos de Dios. Si no fuese por Dios, nosotros seguiríamos siendo los inútiles de siempre.
Solo por Dios podemos hacer nosotros las cosas. En Deuteronomio dice, nunca te olvides de Jehová. No sea que aumentes tu ganado, que tengas más dinero, que juntes más criados, que conquistes más tierras y te olvides de Jehová. Uno de los personajes de Daniel que es humillado es Nabucodonosor, paseándose en su palacio, viendo su reino, dice, ¿qué cosa yo he hecho? Miren lo que yo he construido, miren mi imperio. Y Dios lo humilla, le saca la cordura, lo lleva hacia afuera a comer como los bueyes. Pierde su razonamiento hasta que reconoce que Jesucristo es el que ha hecho todo. Dios le devuelve la cordura, le devuelve su reino, pero alabando a Dios. Muchas veces el valle para nosotros es el puntapié para reconocer que nosotros seguimos siendo nadie y que solamente en las manos de Dios podemos llegar a hacer algo en el servicio de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu estado en este último momento? ¿Estás pasando por un valle? ¿Estás pasando por un desierto? ¿Estás pasando por un momento difícil en tu vida? No te olvides que Dios te quiere hablar. Dios quiere hacerte llegar un propósito a tu vida. Quizás tu vida se maneja fuera de los alcances de Dios. Y lo que Dios quiere es guiar tu vida, es ayudarte a pasar los momentos difíciles. Pero si tú no le dejas, Dios no va a poder obrar en tu vida. Yo no sé lo que estás viviendo en tu vida en este momento. Quizás en este momento estás atravesando un profundo valle. Dios te quiere hablar al corazón, Dios te quiere hablar a tu vida y te quiere decir de que Él te quiere ayudar, de que lo dejes controlar tu vida, que lo dejes gobernar tu vida, que lo dejes guiar tu vida. No hay nada que se vaya del control de Dios. Y Dios permite cosas en tu vida y Dios prohíbe cosas en tu vida porque Él tiene un propósito para ti. Pero lo que más le importa a Dios es que le des el trono de tu vida a Él. Si todavía no le has dado el trono de tu vida y tú piensas que todavía estás manejando tú este coche de tu vida, esta vida de la manera que tú piensas que es la correcta y las cosas no te han salido bien, dile a Dios en oración: Padre, quiero que tú manejes mi vida, quiero que tú me guíes, quiero que tú me ayudes a ser mejor, me ayudes a llevar una vida en victoria al lado y de tu mano. Que Dios bendiga y nos vemos la semana que viene.